sesión. Esta sesión va, no nada más es para ustedes, sino también es para un diplomado en telemedicina, en todo lo que es estos avances tecnológicos, de los cuales el ejercicio de la medicina depende de manera pasmosa. Una de las profesiones que consume la mayor cantidad de tecnología es la medicina. Y son cosas que en un momento dado parecerían intrascendentes, pero que marcan el derrotero y la conducta del profesional en medicina. Antes de empezar, quiero yo que vean este video. Este video es interesante porque nos muestra las realidades, lo que sucede en las zonas más remotas del estado de Hidalgo, pero lo mismo sucede en la Sierra Tarahumara, en lo más profundo de la selva lacandona, en algunos lugares del Nayar, hacia la sierra que colinda con Durango, Jalisco, Nayarit, en donde vive, que es la zona huichola, o en la Sierra Mazateca, en esta colindancia entre Puebla y Oaxaca. Son situaciones en las cuales a veces como estudiantes de medicina, como estudiantes de diplomados, no lo vemos de manera, no le damos la justa relevancia y la justa trascendencia que tiene la clínica, que tiene los determinantes sociales, que son fundamentales aquí, y la tecnología. Tenemos que encontrar un justo medio para este tipo de situaciones. Entonces, vamos a ver aquí. Primero nos vamos para acá. Es de madrugada. La comunidad de San Antonio en San Bartolo, Tucotepec, en la zona de Otomí-Tepegua, duerme. Solo hay una casa que enciende sus luces. Es la de Maribel, que se despide de su esposo, deja a su hija y mochila al hombro, inicia su travesía. Aborda esta camioneta y entre terracería se abre paso en la Sierra de Hidalgo. Una hora después llega a la parada de autobuses. El Tepegua, como le conocen a esta unidad de modelo atrasado, es lo único que hay para que ella pueda llegar a su destino. Lo aborda y no hay asientos. La mayoría de pasajeros duermen. A pesar del incómodo del traslado, nada la detiene. Me lleva al lugar que no hay otro. 2 horas después llegamos a Huehuetla. Logra un asiento y aparta el otro. María, su compañera, se suma al viaje. Son las 5 de la mañana. Estamos justo a mitad del destino de esta doctora, egresada de la UNAM, originaria del Estado de México, pero que por vocación y convicción llegó para establecerse a esta zona indígena de Hidalgo, a más de 500 kilómetros de su lugar de origen. Este lugar es uno de los más pobres y marginados de Hidalgo. Los caminos son una muestra de ello. Esta vez, para fortuna de la doctora y su enfermera, no tuvieron que bajar y caminar. El amanecer las toma a bordo del Tepegua. Tras 5 horas llegan a la comunidad de San Ambrosio y aún hay que caminar cuesta arriba 4 kilómetros para llegar al que será su hogar durante una semana. Apenas hay tiempo para un café y cambiar la indumentaria. Deben llegar a la clínica de salud, donde las esperan 2 malas noticias. No hay luz y tampoco agua en la cisterna que les abastecen, porque aquí no hay sistema de agua potable. Sí, hay frustración porque quisieras hacer más de lo que pudieras, ¿no? Pero no, te atas de manos porque aunque lo desees y lo quisieras, sí, no se puede.
Pero es lunes de aplicar vacunas y su otro compañero, el enfermero Luis Ángel, llegó con una hielera y el biológico que trasladó 3 horas en esta motocicleta. Hay que salir a buscar para vacunar a los niños. Es una lucha contra el reloj. Sí, es lo que hemos implementado. Vaya que el traer las vacunas a los niños es bueno para lo que nos han contratado a nosotros a trabajar de estos lados y bueno, la motocicleta, el traer las vacunas desde el municipio hasta la unidad de salud es un reto. Si no llegan a venir, pues hacer visitarlos en su casa, llevarles el biológico hasta su domicilio. Sin luz prácticamente es lo que nosotros a veces nos tenemos que enfrentar. Los primeros pacientes han llegado, lo mismo que una pipa para tener lo esencial. Es de madrugada. La comunidad de San Antonio en San Bartolo Tutotepec, en la zona Otomí de Pegua, duerme. Solo hay una casa que enciende sus luces. Es la de Maribel, que se despide de su... Pues como ven, o sea, hay una gran brecha entre la realidad y la realidad virtual. Es una brecha inmensa. Hablamos mucho de telemedicina, hablamos de las últimas tecnologías en materia de salud, pero ¿cómo podemos nosotros conciliar esta situación con lo que ustedes acaban de ver? Es algo verdaderamente impresionante. O sea, esta doctora tarda de San Bartolo Tutotepec a San Ambrosio 5 horas. Está en lo más recóndito de la Sierra Otomí Tepegua, en donde colinda con el estado de Veracruz, el estado de Puebla, y no hay señal de internet. La luz tiene altibajos. ¿Cómo podemos hacer para conciliar las nuevas tecnologías con las realidades que estamos observando y donde un muy buen porcentaje de la población mexicana se encuentra inmersa? Estas son las determinantes sociales que muchas veces no vemos cuando somos estudiantes, cuando somos especialistas. El especialista en sí, el médico especialista, pues su formación lo hace ser un médico que tiene que actuar y trabajar en un sitio particular, porque para eso se entrenó. Yo no necesito un neurocirujano en la Sierra Mazateca ni en la Sierra Otomí Tepegua. ¿La telemedicina me puede resolver los problemas de salud de la comunidad? En estricto sentido, ¿puede o no puede? No puede. Y es ahí donde nosotros digo, bueno, ¿y entonces por qué gastamos tanto en telemedicina? ¿Por qué esta situación? Entonces, yo creo que estas cuestiones tecnológicas deben de ser tomadas y colocadas en su debida proporción. Se habla aquí de la clínica tradicional a la telemedicina. Esto parecería como si las nuevas tecnologías van a desaparecer a la clínica tradicional. Yo les voy a preguntar algo, y es una pregunta que le hago a mis alumnos aquí presentes de antropología médica, y les hago esta pregunta a los alumnos que en breve y de manera asincrónica observarán este video. ¿Cuál es la diferencia entre los hombres que habitaron
el antiguo Egipto? ¿Cuál es la diferencia morfológica, la diferencia anatómica, fisiológica, psíquica entre los hombres que habitaron la zona mesopotámica, la región de Egipto o los valles de la región mongólica contra el hombre de hoy en la actualidad? ¿Cuál es la diferencia? La tecnología para empezar. No, estoy hablando del hombre como tal. Olvídate de la tecnología. Olvidémonos de la tecnología. ¿Cuál es la diferencia morfológica, fisiológica, psíquica entre el hombre de la Mesopotamia y el hombre actual? Pues para empezar eran más fuertes. ¿Eran más fuertes y más altos? ¿Será? Pues El hombre más fuertes, sí, no. Más fuertes, sí, no. Más fuertes. Eran más fuertes, más altos. Los alumnos del diplomado, yo les pediría que me hagan llegar sus respuestas. Aunque yo aquí a toro pasados les voy a decir cuáles son las diferencias. A ver, Libby, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un egipcio y tu papá? ¿Qué diferencia hay? Puede ser por la evolución que hemos tenido. O sea, estamos hablando de hace cerca de 4,000 años, ¿eh? De 4,000 años para acá. ¿Qué diferencia ha habido? ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, ahorita mi padre pues no está en una buena forma, digamos así. ¿Cuántos años tiene tu papá? Tiene 48. 48 años. ¿Ustedes saben cuál era la vida media? Y fíjate, la vida media en la antigua Roma, en la Roma de los Césares. 35 años. O sea, tu papá ya era un anciano en la antigua Roma. ¿Eh? Ya estaba chupando aire extra. A ver, yo les voy a decir, para no... Los grandes, y ya se los comenté en alguna ocasión, los grandes éxitos de la medicina, en realidad son los grandes fracasos de la humanidad. Esto es algo paradójico. Hemos aumentado la expectativa de vida. ¿A costa de qué? De enfermedades crónico-degenerativas, exactamente. Entonces, la diferencia entre el hombre mesopotámico, entre el hombre de Egipto, el hombre de la antigua Grecia, de la antigua Roma y el actual, pues lo único será que sus expectativas de vida son hoy mayores, pero son mayores por la ciencia y la tecnología, por el conocimiento de algunas cosas que en aquel entonces se desconocían. O sea, ya se morían les daban un lanzazo, un flechazo o un piedrazo, un espadazo y pela gallo. No había intervenciones de, vamos a abrirle el coco para salvarlo, no. O sea, la gente se moría de enfermedades infectocontagiosas, se moría de tuberculosis, de diarreas, de los espadazos, de plagas, de pestes, cosa que hoy la ciencia y la tecnología lo ha ido acotando. Pero la diferencia morfológica, anatómica, fisiológica es la misma. Somos el mismo güey de hace 4,000 años a los güeyes de hoy. Y yo les diría que en un momento dado, peor. En este momento estamos peor, ¿sí? Yo, por ejemplo, pues yo ya debería de estar cultivando geranios, ¿sí? O sea, vigilando mis geranios, pero desde abajo, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, pues hoy pues hay hipoglucemiantes orales, hay hipolipemiantes, tengo a la nutrióloga que me está friegue y friegue, en fin. Pero la clínica tradicional, aquí es interesante el título. ¿A qué le llaman clínica tradicional? Quiero suponer que vayas al médico a su consultorio. A ver, vamos a presuponer, por ejemplo, en el video que vimos. No hay internet ni luz allá arriba.
Entonces, la clínica es la clínica. Es lo único que hay. Y más adelante, porque el video está cortado, la doctora dice, es que a mí me enseñaron la medicina basada en evidencias, pero ya estando aquí, es la medicina basada en sobrevivencia. Hay carencias, hay desabasto, las parturientas pues no tienen otra opción más que atenderse allá arriba, las ambulancias, ya vieron, tarda 5 horas por caminos que ni siquiera son caminos, ¿sí? Les llaman caminos reales a ese tipo de andar. Entonces, el título en lo particular de esta sesión para el diplomado de epidemiología se me hace que está medio trastocado, porque la clínica no puede desaparecer, porque el hombre sigue siendo el mismo hace 4,000 años que hoy. Entonces, aquí dicen del pectoriloquio. El pectoriloquio es el estetoscopio, que fue inventado en 1816 por René Jacinto Teófilo Laennec. Es del pectoriloquio al teleconsultorio. Y aquí vamos a hablar un poquito de las evoluciones históricas de las tecnologías en salud. Pero el hombre sigue siendo el hombre. A nosotros nos encanta las nuevas tecnologías, aunque mi iPhone es de los viejitos, nada más tiene un lente, ¿sí? Hay otros que tienen 4 lentes y no sé qué tantas cosas, y son teléfonos inteligentes. Pues no es tan inteligente porque no se carga solo, lo tengo yo que conectar, ¿sí? Y además tengo que ir a pagar porque si no se corta ¿sí? Entonces, pues si fuera inteligente estaría chambeando él y a mí ya me hubiera sacado y yo ya estaría descansando y viendo a mis perros ya y dando la vuelta con mi esposo. No hay tal. Entonces, sí tenemos que hablar de la evolución histórica, pero hay una cosa muy interesante aquí. Las herramientas en salud, o más bien las nuevas tecnologías en salud, son simples herramientas. Y jamás vamos a poder ir de la clínica tradicional y ser sustituido por la telemedicina. Jamás. Bueno, quién sabe, en alguna galaxia muy, muy lejana, como dice Star Wars, a lo mejor sí. Pero por lo pronto aquí en el planeta Tierra, el hombre sigue necesitando del hombre y sigue necesitando del otro para ser y estar. Entonces, la telemedicina jamás va a sustituir a la clínica que se llama aquí tradicional, sino que es una simple y llana herramienta en el quehacer del médico. Y entonces, aquí les vamos a ir a vuelo de pájaro en una línea de tiempo de los avances tecnológicos en medicina. Primero, hay un momento histórico en donde no sabemos realmente qué pasó. Todo son inferencias en función a algunos restos pictóricos, algunos huesos que se encontraron, pero no hay nada consignado. Y la civilización realmente empieza cuando en el año más o menos 3100 antes de Cristo se inventa la escritura, la cual surge de manera casi simultánea en Egipto y en la Mesopotamia. La escritura egipcia era una escritura basada en figuras. Era muy parecida la escritura egipcia a la escritura maya, aunque la escritura maya y la escritura de las zonas del altiplano aquí en Mesoamérica aparecen mucho tiempo después. Y en Mesopotamia el tipo de escritura era la cuneiforme. Y así van avanzando hasta llegar al año 460 antes de Cristo, en donde nace Hipócrates. Le llaman Hipócrates de Cos, no porque haya nacido en Cos,
sino porque en Kos se establece el primer santuario dirigido por Hipócrates. Mucho tiempo después, nace Galeno en el 130 después de Cristo. Aquí Galeno retoma, hay un retorno al hipocratismo, retoma buena parte de las enseñanzas hipocráticas y las va adaptando acorde a lo que él va observando. Acuérdense que también en la evolución de la medicina hay una evolución basada en los paradigmas, que ahorita vamos a ver de qué se trata. Nace Galeno en el año 160 después de Cristo y Galeno juega un papel muy importante en la vida de la medicina en el mundo occidental. Constantino es el último emperador, o es uno de los últimos emperadores, y antes de morir, él decreta que la religión oficial del Imperio Romano sea la religión cristiana, y le da en la torre al gran panteón romano que existía en aquel entonces. Los romanos eran politeístas, pero no solamente eran politeístas, sino que le daban entrada a todo. A todo le daban entrada, ¿sí? Y eran tolerantes con las otras religiones, también politeístas. Acuérdense que nada más hay 3 religiones monoteístas en el mundo. Es el cristianismo, el islam y el judaísmo. Son las 3 religiones monoteístas. Pero eso de que son monoteístas es un decir. Nosotros suplantamos chorros de dioses por un chorro de santos. ¿Sí? Entonces, eso de que somos así, nada. A ver, estas niñas le rezan a San Antonio. ¿No? ¿No los ponen de cabeza? No, todavía no llegamos a ese grado. ¿No llegan a ese grado de desesperación? Todavía no. ¿No? No. Ok. Tú a San Dimas, ¿sí? ¿Tú a quién le rezas, Sagnité? ¿Nada más a Dios? Montserrat. Ay, me cae bien San Francisco. ¿Te cae bien San Francisco de Asís? Mi amigo, dice. El amigo San Francisco. Entonces, bueno, a ver, pero por ejemplo, ¿cuáles son los santos de los médicos? San Lucas. San Lucas, que fue uno de los evangelistas. San Cosme y San Damián. San Cosme y San Damián. Ajá. Y, bueno, de los conozco, pero son esos. No, San Pantaleón. San Pantaleón, Santa Lucía. Sí, Santa Lucía es la. ¿Mandé? Sí, es que ella es Lucía. Yo soy Lucía y bueno. Santa Lucía es santa patrona de los oftalmólogos. ¿Sí? Sí, para que se fijen bien. Bueno, entonces Constantino declara a la iglesia cristiana como la única iglesia del Imperio Romano. Galeno se convierte entonces en el médico oficial del cristianismo. O sea, ya había muerto Galeno, pero las enseñanzas galénicas se convierten en las enseñanzas oficiales del Imperio Romano. En el 476 después de Cristo cae el Imperio Romano. Acuérdense que se divide el Imperio Romano en 2, el Imperio Romano de Occidente y el imperio cuya sede está localizada en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, que se establece en Bizancio, con la capital en Constantinopla. Después cae Constantinopla a manos de los árabes, que fue lo que provocó mucho tiempo después la caída de Jerusalén y lo que obliga, entre comillas, a las famosas cruzadas para tratar de recuperar la Tierra Santa. Y no hay tierra más santa que la tierra donde uno vive. ¿Nuestra casa?
la casa de ustedes, no hay tierra más santa. ¿Sí? Exactamente. Entonces, hay un periodo de obscurantismo, así le llamamos, en Occidente, en la Europa medieval. En la Europa medieval se vive un momento de obscurantismo. Sin embargo, los grandes avances en la ciencia no ocurren en la Europa medieval, sino ocurre en el Medio Oriente, en las regiones árabes. Por ejemplo, Races, que fue un médico seguidor de los conceptos de Avicena, hace la diferencia entre la viruela y el sarampión. Sigue avanzando la Edad Media y en 1492 el genovés Cristóbal Colón descubre América y este es el parteaguas en donde empieza la Edad Moderna, pero nosotros esta primera fase de la Edad Moderna le conocemos como el Renacimiento. El Renacimiento tiene una implosión verdaderamente impresionante en lo que se refiere al estudio de las ciencias, de la filosofía, de las artes, y empiezan a surgir por todos lados en Europa grandes pensadores, grandes científicos, cuyos conceptos llegan todavía hasta nuestros días. En 1543, una de las grandes cosas que surgen es este librito que se llama De Humani Corporis Fabrica, que fue escrito por Andrés Vesalio. Este libro le da en la torre por completo a los conceptos galénicos, a la anatomía galénica, que era la que se seguía o que se siguió durante toda la Edad Media. Zacarías Janssen él es un fabricante de lentes. En aquel entonces lo que existían eran los telescopios. Y este amigo Janssen inventa el primer microscopio. No fue Leeuwenhoek, fue Janssen. Es el primero que pule las lentillas y ahí abajo está la figura del primer microscopio que aparece en 1590. En 1628, William Harvey describe el proceso de circulación sanguínea. Y un poco más adelante, en 1632, Galileo, que además Galileo, un gran seguidor de las teorías y estudios de Copérnico y de Kepler, en este librito que se llama Diálogo sobre los principales sistemas del mundo, presenta la teoría del heliocentrismo. Todavía en aquel entonces, la iglesia sigue teniendo un gran peso en la vida de las sociedades y todavía patalea, ¿sí? Y patalea y se enojan y todo. Tan es así que este libro fue un anatema en la Europa, a pesar de que ya estamos en el Renacimiento. Stephen Hawking, ¿sí saben quién es Stephen Hawking? Bueno, uno de los más grandes físicos teóricos que ha tenido el mundo en esta segunda mitad del siglo XX y parte del siglo XXI, considera a Galileo como el gran científico y que le dio un impulso trascendente a la ciencia, porque él es uno de los que toma el método científico y lo vierte en este libro que se llama Los diálogos sobre los principales sistemas del mundo. Nada más que bien joto el Galileo, se echó para atrás, me lo andaba achicharrando la Santa Inquisición, se retractó públicamente y dicen que cuando lo soltaron
lo soltaron del bote o de las mazmorras ahí de la Santa Inquisición. Bueno, es que todo mundo aprecia traer hilvanada el alma al cuerpo, yo creo que también Galileo. Inclusive Freud decía que si Freud hubiera vivido en estas épocas, lo hubieran achicharrado. Pero gracias a Dios vivió en la última mitad del siglo XIX y parte del siglo XX, y en vez de achicharrarlo a él, quemaron sus libros. Esa era una gran ventaja. ¿Sí? Sí, o sea, cuando la invasión nazi a Austria, pues lo primero que quemaron fueron todos los textos judíos, entre ellos los textos de Freud. ¿Sí? Pero Galileo, cuando lo iban a soltar de las mazmorras, la frase que dice, y a pesar de todo, se mueve. ¿Qué quiso decir con esto Galileo? Que a pesar de lo que hayan dicho, o sea, él no pudo sostenerse ante el tribunal de la Santa Inquisición, pero ya así saliendo como que les mienta la madre, y a pesar de todo se mueve. ¿Qué significa? Que a pesar de lo que hayan dicho los santos inquisidores, la tierra se mueve. Eso quiere decir esa frase de Galileo en el momento en que sale del bote. Anton von Leeuwenhoek, él de origen holandés, él era también pulidor de lentes, mejora el microscopio en 1670. Fahrenheit inventa el termómetro en 1714, que es el termómetro el termómetro de mercurio. John Horter desarrolla un sistema ventilatorio de doble vía en 1775. Y aquí hay una cosa interesante. En 1789, al grito de igualdad, libertad y fraternidad, cae la monarquía en Francia, le dan cuello a los Luises, a María Antonieta, y aparece la República Francesa, o sea, gracias a la Revolución, que fue en un principio, si ustedes tienen oportunidad de ir a Francia algún día, no dejen de ir a Versalles. Y cuando entren a Versalles y vean las habitaciones y los jardines de Versalles, dicen, con razón les hicieron una revolución. ¿Sí? Decía María Antonieta cuando se fueron a quejar para decirle que el pueblo tenía hambre. ¿Ustedes saben cuál fue la contestación de María Antonieta? Sí, que coman pasteles. Que coman pasteles. ¿Sí? Bueno, se dio la Revolución Francesa, y Eduardo Jenner, en 1796, poco tiempo después, desarrolla el método de variolización. Esto es fundamental, esto es clave en la salud pública de la Europa. ¿Y por qué? Porque es importante, porque es la primera vacuna que se genera. Es la primera vacuna. ¿Y por qué se llama vacuna? ¿Mandé? Porque viene de las vacas. Viene de las vacas. Las vacas tienen una forma de viruela, a ver, ojo con esto, casi todos los virus, sus huéspedes principales son animales. Y casi todos los virus o más bien casi todas las enfermedades virales que padecemos son zoonóticas, es decir, vienen de un animal huésped, pasa a un segundo animal que es el animal amplificador y de ahí al humano. ¿Sí? Entonces, lo que está, la viruela vacuna era una viruela, pues que a las vacas no le hacían gran cosa, ¿sí? Nada más le sacaban llaguitas ahí en las ubres, y lo que notó Jenner es que
las ordeñadoras desarrollaban un tipo muy especial de viruela, pero no desarrollaban toda la enfermedad. Entonces lo que hizo Jenner es tomar de las pústulas, tanto de las ubres de las vacas como de las pústulas que le aparecían a las ordeñadoras, pues el líquido, ¿sí? Y lo que hizo fue inocularlo en niños. Este fue el primer niño que recibió la variolización y notó que no desarrollaban la enfermedad y tampoco desarrollaban la enfermedad cuando había epidemias de viruela. Esto es uno de los grandes momentos críticos, de los grandes momentos que cambian el rostro de la medicina. En 1775, 1776, René Laennec o René Jacinto Teófilo Laennec, si le quieren llamar por su nombre completo, inventa el pectoriloquio. Y el pectoriloquio es el primer instrumento tecnológico que aleja al médico del paciente. Él en su escrito dice que tenía que explorar a una joven, pero era un poquito rolliza esta señora o esta jovencilla, que pegar la oreja a la zona precordial pues estaba un poco complicado, porque no sabía si iba a pegar la oreja en la pechuga o en el exceso de carne. Y entonces él recordó que en una viga de madera maciza, uno tocaba al final o dejaba caer un elemento metálico, era posible oír en el otro extremo. Entonces, en función a ello, desarrolla este sistema que se llama pectoriloquio, hoy lo conocemos como estetoscopio. Pasando ya a mediados del siglo XIX, hay que tomar en cuenta que ocurren muchas otras cosas entre el siglo XVIII, siglo XIX. Aparece, por ejemplo, a principios del siglo, en los 1800, aparece esta corriente filosófica llamada el positivismo. El positivismo, representado principalmente por Comte, en donde ellos establecen que todo, absolutamente todo, hasta las ciencias sociales, pueden ser vistas bajo la lupa del método científico. Todo. Y en función a ello se establece una medicina positivista, lineal, de causa y efecto. Para esta enfermedad hay un agente causal. Y, por ejemplo, Rudolf Virchow descubre, primero establece este concepto de la citogénesis. ¿Qué es la citogénesis? Una célula siempre proviene de otra célula. Unicélula es célula. O sea, no hay generación espontánea. Todo tiene que venir de una matriz. Y siempre debe de ser de una matriz similar. Y él, por ejemplo, descubre muchos agentes patógenos. Aparece Louis Pasteur, que no nada más desarrolla el proceso de pasteurización, sino también desarrolla, en función a los descubrimientos que hacen otros científicos, el virus de la rabia, desarrolla la vacuna contra la rabia. Alfred Jones, en 1869, inventa el primer ventilador mecánico. Y lo que le da mucho mayor fuerza al pensamiento positivista es este descubrimiento de Roberto Koch,
o Roberto Koch, como dicen otros, cuando aísla al agente causal de la tuberculosis. Esto ocurre en 1882. Hans Jacobius hace la primera laparoscopía. Híjole, esto es, yo decía, no, la laparoscopía es acá de más para acá, pero en 1910 él hace la primera laparoscopía. Realmente lo que hizo es abrir un huequito, metió un tubo con unos espejitos y con una luz indirecta para observar la cavidad abdominal y metió una asa de metal, una asa de cobre para poder disecar la apéndice, y la primera cirugía laparoscópica fue en 1910, obviamente con muchas complicaciones. En 1918 hay un gran brote de gripe española, que ni era gripe, ni era española, ¿sí? Era influenza H1N1, hoy lo sabemos, y ocurre en 1918, y en menos de 2 años le da la vuelta al mundo y se lleva entre las espuelas a poco más de 50 millones de personas. Aquí en México le llamaban trancazo, así se llamaba la enfermedad. Uy, ya te dio el trancazo. Sí, pero el trancazo se llevó como a muchas gentes, o sea, mató más gente la gripe española, entre comillas, que la propia revolución. Hubo más muertos por esta mal llamada gripe española. Pero ¿saben por qué se le llama gripe española? Porque estaban... Lo que dice Montserrat es correcto. A ver, la gripe española surge en un campo de entrenamiento militar en los Estados Unidos, en la región le llaman Midwest, en la zona del oeste, del centro oeste de los Estados Unidos, en Kansas. De ahí empiezan a enfermarse los soldados, luego esto se propaga a otros campos militares en Texas, y cuando se embarcan los soldados hacia Europa para la Primera Guerra Mundial, ya iban malitos, iban enfermitos. Y entonces los soldados norteamericanos llegan a Francia y de ahí se propaga la enfermedad. El único país que no era beligerante era España. Y la gripe llegó a España y ellos empiezan a reportar y a anunciar que algo está sucediendo. Y por eso dicen, pinches españoles. Fueron los gallegos que dejaron caer el tubito y ahora ya se esparció la gripe por todo el mundo. No, no es así. Lo que pasa es que la información la controlaban los aliados. Y entonces hubo enfermos tanto del lado aliado como del lado austrohúngaro. Y cuando termina el conflicto, pues los soldados se regresan a sus casas y de ahí se dispersa la enfermedad por todo el mundo. En 1928, Alexander Fleming, él es un médico de origen escocés, por serendipia, es decir, de chiripazo, descubre la penicilina. John Gibbon, en 1935, hace el primer procedimiento de circulación extracorpórea, la hace en un gato. Pobre gato. ¿Qué culpa tienen los gatos? ¿Sí? Pero bueno. Y el primer riñón artificial se desarrolla en 1942. En 1952, este cardiólogo, el doctor Bernard Lone, inventa el primer desfibrilador. El doctor Lone tiene además un libro que vale la pena buscarlo y leerlo, que se llama El perdido arte de curar. The Lost Art of Healing. Ese es el nombre de este libro. Y en donde, esto es muy interesante hablando
de estos avances tecnológicos. El doctor Long inventa un desfibrilador, un instrumento que nos va a ayudar a que el latido cardíaco se recupere y entre en sincronía. Pero él posteriormente escribe un libro acerca del arte perdido de curar. Es interesante, o sea, hemos perdido en muchos lugares ese arte. El doctor Pérez Tamayo dice que la medicina es mucho de ciencia, pero también es mucho de arte. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. El doctor Paul Soley desarrolla el primer marcapaso en 1952 y nuevamente Gibbon, ahora sí, lleva a cabo el primer procedimiento de circulación extracorpórea en humanos. El mismo año, en la Universidad de Cambridge, Watson y Crick descubren la estructura del ADN. La vacuna poliomielítica es desarrollada por el doctor Salk en 1962. Y el doctor Maurice desarrolla la primera vacuna antisarampión en 1964. Ahora, en ese mismo año, este filósofo del cual ya les he hablado en alguna ocasión, Marshall McLuhan, filósofo al que se le conoce como el gurú o el profeta de la era digital. Él dice que el mensaje es el medio. Y en su teoría, él habla acerca de la importancia que tendrán los medios de comunicación para poder unir a todo el planeta y crear el concepto de aldea global. Y bueno, los medios de comunicación que él conocía en aquel entonces era pues el télex, el telégrafo, el teléfono, la televisión, los periódicos. Si ahorita estaría vuelto loco con sus aparatitos estos inteligentes, porque es la verdad. Ahora el mensaje es la clave. Ustedes, si no mandan mensajito, si no dan like, ¿sí? Pues no están en la onda. El doctor Ikeda en 1966 desarrolla el primer microscopio. En 1967, un año después, el doctor Barnard en Sudáfrica, en la ciudad del Cabo, lleva a cabo el primer trasplante de corazón con éxito. En 1970 se inventa la TAC, la tomografía axial computada. En 1978 se hace la primera fertilización in vitro. Y en 1980, este sociólogo y filósofo de origen polaco, Zygmunt Bauman, nos habla acerca del mundo líquido, acerca de la licuefacción que empieza él a ver en las relaciones humanas y cómo lo que antes era sólido, lo que era una sociedad estructurada y fundamentada precisamente en las relaciones interpersonales, empieza a licuarse, se empieza a formar un mundo líquido. En el 96 surge el primer mamífero clonado, la oveja Dolly, ¿sí? Y este cuate que está ahí con la oveja Dolly fue quien la clonó, o no sé si tenía algunas cosas que ver con Dolly, pero bueno, ¿sí? En el año 2000 se da a conocer la secuencia del genoma humano. O sea, empezamos ya a mapear el genoma humano casi en su totalidad. Se dieron los primeros esbozos. Y es aquí, a partir del 2000, en el que se considera el cambio de la época moderna a la época postmoderna. O sea, todos ahorita estamos en un momento postmoderno, sustentado precisamente en las teorías de McLuhan y en las teorías de Zygmunt Bauman. Un mundo líquido, un mundo
que se sustenta en las comunicaciones. Se va la luz, se va el internet y bueno, están ustedes que se jalan los cabellos. En el año 2000, este es algo muy interesante, surge un sistema quirúrgico que se llama el sistema Da Vinci, que es las cirugías robóticas a distancia. Puede estar aquí un cirujano en Pachuca y estar operando con el sistema Da Vinci en Tula de Allende, por ejemplo. Y lo único que hacemos es hacer una intercomunicación, una telemedicina. En Tula de Allende está el robot y acá de este lado está el Nintendo. Pues sí, porque lo que se mueven son precisamente manerales a distancia y lo que está visualizando el médico aquí en Pachuca es la cámara que tiene metida el paciente en su barriga y ahí pueden hacer cirugía laparoscópica, cirugía de mínima invasión, etcétera. En el 2006 se empieza a proliferar las terapias con células madre provenientes de los cordones umbilicales y se genera el primer hígado a partir de células madres totipotenciales. Y en el 2009 surge la primera gran pandemia del siglo XXI, que es la pandemia secundaria a la influenza H1N1, que bueno, pues afortunadamente se pudo controlar rápidamente y pues medio la libramos. En el 2012, conociéndose ya el mapa genético, el mapa del ADN, se lleva a cabo la primera terapia genética en el año 2012. En el 2020 surge la segunda gran pandemia del mundo que a pesar de la tecnología, a pesar de la ciencia, a pesar de los avances que hemos analizado en estos minutos, no hemos podido controlar. Y esto yo creo que es la reflexión de esta primera parte de la plática. El hombre tiene que aprender a tomar su lugar. El lugar que le corresponde en la cadena ecológica. Todos estos problemas pandémicos, todas estas enfermedades virales, ahorita estamos hablando de la viruela símica, esta pandemia asociada al H1, al COVID-19, pero viviendo en este momento una situación por demás crítica y caótica, porque pues, no paran las mutaciones. Estamos ahorita con una cepa completamente diferente a la cepa original, porque el virus en su mutación delta se recombina con el virus de la influenza estacional y surge Omicron. Y ahorita está empezando en la región de la India una nueva variante o un nuevo linaje del virus, que es el Centaurus. Entonces, una de las cosas que en un momento dado nos ha ayudado a resolver cierto tipo de situaciones es precisamente la telemedicina. Sin embargo, el hombre es gregario por antonomasia. Es un ente que tiene que estar en contacto con otros. La medicina, por ejemplo, no se puede enseñar a distancia. La medicina se tiene que enseñar practicando, haciendo, tocando. La telemedicina es una herramienta más que nos va a permitir no llevar servicios de salud, pero sí acercar opiniones técnicas a los sitios más alejados. Sí es posible, por ejemplo, con el sistema quirúrgico Da Vinci, operar a distancia, pero ¿eso resuelve el problema de salud de un estado? No. No, resuelve el problema de algunos pacientes. ¿La telemedicina sustituye a la clínica? No, es una herramienta
del clínico. Entonces, es importante que hagamos algunas precisiones sobre ciencia, tecnología y clínica. Y miren, yo soy muy fan, súper fan de la Guerra de las Galaxias. ¿Sí? Y en la primera película que salió, que es el episodio 4, yo nunca entendía por qué el episodio 4. ¿Y dónde están las otras 3? Bueno, pues así la diseñaron George Lucas y demás. Pero en la primer parte de la película, un general del imperio estaba muy contentote porque estaban ya terminando la Estrella de la Muerte y que con la Estrella de la Muerte les iban a dar hasta por debajo de la lengua a los malnacidos de la rebelión. Y entonces Darth Vader dice algo que en lo particular me gusta mucho, por eso les comparto esta frase del queridísimo y mal entendido Darth Vader. Dice, no se enorgullezca, le dice, general, no se enorgullezca tanto del terror tecnológico que ha creado. La capacidad de destruir un planeta es insignificante comparado con el poder de la fuerza. Eso dice Darth Vader. Entonces, yo lo que hice fue hacerle una modificación a esta frase del querido Darth Vader. Dice, no nos enorgullezcamos tanto del poder tecnológico que hemos creado. La capacidad de producir imágenes y enviarlas a distancia es insignificante comparado con el poder terapéutico de la clínica. La clínica es la fuerza, es esa capacidad creadora, terapéutica, sanadora. Y la tecnología es una herramienta más. Y luego, Yoda, pero ya es en el capítulo 8, o sea, varias películas después, le dice a Luke Skywalker, muchos libros viejos tú ignorar debes. Libros emocionantes no son. ¿Qué quiere decir con esto? Que la ciencia evoluciona. Que lo que se escribió en el pasado hay que dejarlo en el pasado y hay que estar actualizados. Sin embargo, más adelantito, le dice, enseña fuerza y sabiduría, pero sobre todo la debilidad. Enseña la tontería y también el fracaso. El maestro más grande, el fracaso es. Aquel médico que no tiene fracasos es porque no ve pacientes. Aquel médico que no fracasa en algún momento, y no por una cuestión de ignorancia, sino porque la medicina son fracasos, es aquel médico que no está en posibilidades de crecer. Porque el fracaso debe de ser un acicate, debe de ser algo que nos aliente a mejorar. Y luego, refiriéndose a la relación alumno-maestro, dice, somos lo que ellos llegan a ser. Es decir, el maestro tiene que trascender en sus alumnos. Esa es la verdadera carga de todos los maestros. Buscar que ustedes evolucionen, que ustedes aprendan a pesar del fracaso, a pesar de la tontería. Pero hay que enseñarles que esto se va a dar y hay que enseñar fuerza y sabiduría. Y es un hecho, el devenir de la humanidad está íntimamente relacionado con el proceso de culturización y creación de nuevos conocimientos. ¿Qué quiero decir con esto? La civilización va de la mano de la ciencia y la tecnología. Es un hecho. Pero hay que hacer un uso correcto de la ciencia y la tecnología. Y la ciencia y la tecnología, hay que enlazarlas, engarzarlas con la prudencia, con el humanismo y con el humanitarismo.
Ciencia pura no existe. Porque si nos vamos a eso, sería pura ciencia. Y ciencia sin humanidad no tiene objeto. Entonces, la filosofía surge como un muy necesario proceso y herramienta cognitiva. La filosofía intenta explicar lo que rodea al hombre y lo que es el hombre mismo. La ciencia es hija de la filosofía. De la filosofía surge la tecné y la ciencia, las cuales en esencia, ciencia, tecnología, tecné, intentan en ningún momento someter a la naturaleza. Ese no es el objeto de la ciencia. Someter a la naturaleza, porque cuando intentamos someter a la naturaleza, es lo que nos está ocurriendo ahorita. ¿Cómo surge el coronavirus? Bueno, surge porque un chino no hirvió bien su murciélago. Sí. Primera, ¿sí? Bueno, eso dice. Realmente, el coronavirus surge por la intromisión del hombre en los nichos ecológicos y surge precisamente por la destrucción y la malversación de los nichos ecológicos y de las especies que en ellos viven. En un lugar muy lejano de China, Suma, en Wuhan, hay una cosa que le llaman los mercados húmedos, que es muy parecido a nuestro mercado de Sonora aquí en México o el mercado de La Viga. Nosotros también tenemos mercados húmedos. Y en ese lugar, en particular, coinciden especies que no tienen nada que ver una con la otra. Coincidió un murciélago con un pangolín. ¿Ustedes saben cuál es el pangolín? Es como un armadillo. Es como un armadillo. Pero este pangolín es oriundo de África. ¿Qué estaba haciendo en Wuhan? Pues es el tráfico ilegal de especies. Pasando el rato, el pangolín. ¿Sí? Che pangolín. Andaba de... Y lo que pasa es que en ese lugar coincidió un murciélago portador de un coronavirus. Y fue lo que pasó, ¿no? Que el pangolín fue el que se encargó de amplificar. El pangolín es el animal amplificador. Y de ahí, porque creemos nosotros, o bueno, los chinos creen que las escamas del pangolín son afrodisíacas. Yo ya me aventé como 15 escamas y pues la verdad, nanay. Nada de nada, ¿sí? No hay como las pastillas azules, ¿sí? Entonces, ahí hacemos coincidir especies que no tienen nada que ver una con la otra. Ahí estamos tratando de someter y usar a nuestro antojo a la naturaleza y estamos pagando ahorita las consecuencias de esta intromisión en los nichos ecológicos. Entonces, tenemos que encontrar un adecuado y prudente balance entre la tecné y la sofía. Y la Sofía no es Sofía Vergara, ni la prima de fulano o de mengano. Sofía significa sabiduría. Hay que conciliar entre la ciencia, la tecnología y la clínica. Tenemos que encontrar un balance. No todos son tomografías, no todos son radiografías, no todo es tomografía por emisión de positrones, no todo es telemedicina. Son herramientas que le ayudan al clínico a la toma de decisiones. Entonces, tenemos que tomar y hacer algunas consideraciones sobre las comunicaciones y la posmodernidad, sobre esta telemedicina, sobre todas estas nuevas herramientas que inundan
los mercados. El médico es el principal consumidor de tecnología. Ustedes dense una vuelta a los hospitales privados o hospitales de tercer nivel en cualquier parte de México y van a ver los aceleradores lineales, el Gamma Knife, las tomografías por emisión de positrones, los Da Vincis, en fin. Consumimos una gran cantidad de tecnología que además tiene una vida muy corta. O sea, no sé en qué Apple vayan o en qué iPhone vayan. Yo me quedé en el 6. ¿Sí? Creo que van como en el 13. Sí. ¿Sí? No me da para comprar otro. Punto. Ya. Con mientras me comunique, ya. ¿Sí? Y tome una fotito, ya. Con eso estoy yo contento. Marshall McLuhan, ya les había hablado de él hace un momentito, postuló el retorno del hombre a una sociedad de carácter tribal a nivel planetario. Y entonces, entre sus teorías, él decía que el medio es el mensaje. Y en este mensaje, en estos medios de comunicación, las naciones van a fincar su poderío en este estado de intercomunicación. Se le llegó a conocer como el profeta de la era digital, aunque las comunicaciones que él conoció fueron comunicaciones analógicas. Y él hablaba de la televisión, el radio, el telex, pero hablaba de ellas como el pivote en el proceso de comunicación global y en el proceso de progreso global. E íbamos a estar tan intercomunicados que las fronteras iban a caer, como de hecho ha sucedido. Su concepto toral es la aldea global, sustentada en una comunidad ricamente comunicada, y hoy, pues más que nunca se ha, tú por ejemplo, a ver, ¿quién? Alce la mano el que tenga Facebook. Mejor debería de haber dicho alce la mano quien no tiene, ¿sí? Nadie, todos tienen Facebook. A ver, ¿conoces a todos tus amigos que tienes en Facebook, Tridiana? ¿A todos los miles de seguidores que tienes? Según yo, sí. Según tú, A sí. ver, vamos a meternos ahorita a tu Facebook A ver, a preguntarte uno por uno. A ver, ¿tú conoces a todos los que les has dado? No. ¿Tú? ¿A todos? Tiene 3 amigos en Facebook. ¿Tú, Tridi? ¿A todos? ¿No? ¿Estas niñas? No, ¿qué van a...? No, esas son facilotas. Facilotas digitales. ¿Sí? También. ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? Sí. Ay, no me equivoco, o sea, nada más veles la cara. ¿Sí? Entonces... ¿Sí? Entonces hay facilotas digitales, ¿sí? Pero, y déjenme decirles, esto va de la mano de lo que dice Zygmunt Bauman. Él nos habla, es decir, nos dicen amigos, yo por ejemplo, pues ni los conozco, viven en Argentina. Y me pidieron que fuera yo su cuate porque les gusta lo que escribo. Entonces, oye, ¿me aceptas? Pues órale, carnal, paz. ¿Sí? Entonces, pero yo no sé, o sea, ahí hay una amistad ficticia, una amistad digital, una amistad líquida. Yo mañana borro mi perfil y no pasó nada. Yo seguiré teniendo mis 4 cuates con los cuales me voy a jugar dominó, tan, ¿sí? ¿Sí? Y ustedes 6, tan, ¿ya? Eso es la licuefacción a la cual se refería Zygmunt Bauman. Y él acuñó el término de modernidad líquida a los tiempos actuales, basándose principalmente en los conceptos de fluidez, flexibilidad, adaptación y muchas otras cosas
que él menciona en sus diferentes textos referentes a la licuefacción social. Y entonces la modernidad líquida es una metáfora que rige en la época moderna, ya que ustedes échense agua entre las manos y esta les va a escurrir, se les va. O sea, son cambios que estamos sufriendo cambios continuos y muchas veces son cambios irrecuperables. Lo líquido no se fija, se evapora, se escurre, se va. No se ata en el tiempo y se desplaza con mucha facilidad. No es posible sostener un mundo líquido, una amistad líquida no se puede sostener. Y desgraciadamente eso es lo que sucede en nuestra vida hoy día, en nuestras rutinas diarias. Lo primero que hacemos cuando nos despertamos, agarrar el teléfono y ver. Apagar la alarma. Primero Apagar la alarma y después ver quién nos escribió. No, entrar a clase. Entrar a clase. Y ya después te pones a revisar. Ajá, sí. Bueno, o sea que cuando están en clase revisan sus... No, después de la Después de la clase. ¿Después de la clase? Claro. Ay, ajá, sí. Bueno, por eso yo no creo en las clases por Zoom. Ni en las clases asincrónicas. Yo les quiero ver la cara, aunque sea la mitad de la cara. ¿Sí? Los ojos, por lo menos. A ver quién se está durmiendo aquí. Ponen ahí por ejemplo, aquí está varios iconos ahí. No sé si están despiertos, si están en pijama, si están nada más con la camisa puesta y lo demás en chones. No se sabe. O sin chon. O sin, lo cual está peor, que estén sin chon. Imagínate. Entonces Bauman nos habla acerca de relaciones individuales, familiares, sociales, endebles. Y estas estructuras endebles, pues ahí es donde estamos cimentando y fincando las estructuras humanas actuales. Y fácilmente se tambalean y se pueden caer. Estamos en plena cirugía a distancia robótica con el Da Vinci. Bolas, se va la luz. Ups. Bolas, se cae el internet. Ups. ¿Qué hago? Obviamente, donde están operando hay un cirujano que puede intervenir en ese momento. Pero siguen siendo máquinas. Siguen siendo máquinas, siguen fallando. Y entonces, desgraciadamente, los nuevos dioses para el hombre posmoderno es la tecnología y sus gadgets. ¿Sí? Y sus gadgets, es decir, sus aditamentos. Por ejemplo, para muchos, ustedes vayan por la calle y todo el mundo trae el teléfono en la mano. Esto es una prótesis. Un gadget es una prótesis. O sea, el teléfono funciona como una extensión de mi brazo. Y si, uy, ya se me va a acabar la pila, uy, ya casi no tengo crédito, pásame datos, ¿no? ¿Cuál es el Wi-Fi de aquí? ¿Sí? Entonces, la evolución, aquí tenemos que ver lo que es la evolución de la ciencia y la tecnología y la medicina, fíjense en esto, en función a las rupturas epistémicas y los cambios paradigmáticos. Todo esto tiene que ver con esta cuestión tecnológica, con esta cuestión antropológica de lo que es la medicina hoy día, la injerencia y ascendencia de la ciencia y la tecnología en la enseñanza, en la práctica, y cómo muchos hemos hecho a un lado, como dice el título de la presentación, la clínica tradicional por la telemedicina. Entonces, la historia del conocimiento va de la mano de los paradigmas, de sus cambios y de las rupturas epistemológicas. ¿Qué es un paradigma?
Thomas Kuhn escribió un librito allá hace algún tiempo que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Nos dice en ese librín, los paradigmas son una completa constelación de creencias. Ahorita, tal como les enseñan a ustedes la medicina, ustedes creen que la neta del planeta es una medicina basada en evidencias y basada en la ciencia y la tecnología. Yo les diría sí y no. No puedo yo sustentar, o sea, si no hay internet, ¿no puedo hacer medicina? Pues yo con mi puro estetoscopio, mis manitas, y podemos hacer medicina y podemos hacer clínica. Entonces, los paradigmas son compartidos por una sociedad en particular. O sea, el paradigma de la enseñanza médica, el paradigma de lo que debe ser la medicina en la actualidad, es compartido por todos ustedes. Ustedes empezaron a aprender medicina a distancia, a través de las herramientas tecnológicas, que querámoslo o no, estaban haciendo telemedicina. Pero no funciona muy bien, ¿sí? Hay graves carencias. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, la definición que da Kuhn parece mucho a lo que se define como la cosmovisión. La cosmovisión es una serie de creencias y de conceptos que comparte una comunidad. Pero la diferencia entre paradigma y cosmovisión es que en el paradigma nosotros incluimos los conceptos científicos y tecnológicos, cosa que no ocurre en la cosmovisión. Entonces, no hay que confundir paradigma como una forma de pensar o formas del pensamiento, porque podemos no estar muy avesados en cuestiones científicas y tecnológicas y tener una manera de pensar muy particular. Entonces, algunos otros autores dicen que los paradigmas son la mentalidad, conceptos y sistema de valores que forman parte de una visión particular de la realidad. Pero esta definición también se acerca al concepto de la cosmovisión. La cosmovisión es una forma de interpretar empíricamente y es una forma de vivir el mundo, o sea, desde el empirismo. Es un conjunto de creencias que ayudan a entender la realidad que ve un sujeto pues, como el que vive en la Sierra Mazateca o en la Sierra de Huejutla. Pero no toma en cuenta el materialismo científico y tecnológico. Esa es la diferencia entre la cosmovisión y el paradigma. Entonces, desde que el hombre es hombre, ha habido una serie de cambios en la manera de pensar y en la manera de ejercer y ver la salud y la enfermedad. Y vamos desde el paradigma mágico-empírico, o sea, la enfermedad es una cuestión desconocida, mágica, sobrenatural. ¿Mande? Te chupó la bruja. A ver, todavía, ¿qué tiene ese niño? Le hicieron ojo. Sí. No, pues tiene empacho. Sí, hay que hacerle unas maniobras. Curar el empacho. Hay que chuparle la mollera. ¿Sí? Las purgas. Todas esas son cuestiones empíricas. Pero más hacia la cuestión mágica. Pasarle un huevo para... Pasarle el huevo, ¿pero qué huevo? El huevo de gallina. Huevo de gallina. El producto de gallina. Sí, no, imagínate. A ver, Irving, vamos a pasarle el huevo. Un huevo. El paradigma teúrgico, que es el paradigma religioso. El pensamiento aquí va... La enfermedad es un castigo divino. ¿Sí? Y después, con el surgimiento de la filosofía, pasamos al paradigma de la razón, el paradigma racional. Pero todavía se le movía una patita a la iglesia,
y entonces hacemos una combinación entre el paradigma religioso y racional, y conforme va tomando fuerza la ciencia, se va haciendo más racional que teúrgico. Y desde el siglo XIX a la fecha, hemos pasado del sistema científico pragmático, pero hoy día en este estado de posmodernidad, en este estado o en esta época de telemedicina y alta tecnología, se ha dado cuenta el ser humano que no podemos abandonar al ser humano. No podemos poner de por medio una pantalla de plasma. Y entonces estamos entrando en este paradigma científico humanista. Es regresar a los antiguos valores sin abandonar el progreso científico. Entonces, aquí nos encontramos con esta cuestión de la tecné, la fronesis y Sofía. No es Sofía Vergara, ¿eh? ¿Qué es todo esto? Hay un libro que ojalá algún día lo puedan leer, que es Ética a Nicómaco. En este libro, la ciencia, la tecnología e investigación se ve como una manera de pensar, como una virtud cognitiva. Y todo esto lo dice Aristóteles en este librito, en este libro de Ética a Nicómaco. Y él habla de estos tres conceptos. Habla de la tecné, de la fronesis y la sofía. ¿Qué es cada cosa? En primer lugar, Sofía en griego significa sabiduría. Era la diosa griega del saber. Y Sofía en particular se constituye en esto que surge con Mileto en la ciudad de Tales, el proceso de preguntarnos las cosas y querer saber más. Es el amor al conocimiento, el amor a la sabiduría. Ese es el concepto helénico del episteme, del saber, del logos. Y entonces, la fronesis es la recta razón de las cosas singulares que pueden hacerse. ¿Qué significa esto? Un ejemplo muy claro, muy sencillo. Ustedes saben que las enfermeras le toman los signos vitales a los pacientes, ya sea una vez por hora, cada 4 horas o una vez por turno. Y toman la temperatura, la presión arterial, y lo hacen de manera mecánica y además lo hacen muy bien. Pero si yo les preguntara, ¿para qué le toman la temperatura? ¿De dónde proviene la temperatura? ¿Qué es lo que da esa temperatura corporal? Probablemente la enfermera no me lo sepa contestar. El médico sí, espero. Sí, la temperatura proviene del metabolismo celular y es la disipación de la energía no utilizada o concentrada como ATP. Y en un sistema calórico, en un motor, la eficiencia se mide en función a la energía utilizada para desarrollar una actividad y la cantidad de energía que se disipa en forma de calor. Entre más eficiente es un motor, es mayor el trabajo que desarrolla y menos el calor que disipa. ¿Okay? Entonces, los maestros de obra, pues te saben levantar el muro, pero no te saben decir por qué tiene que levantarse un castillo a determinadas distancias y probablemente no te sepan calcular las concentraciones de la mezcla o las cantidades y grosores de las varillas para establecer la estructura. Ellos lo saben hacer, ¿sí? Saben el hacer. Esa es la fronesis. Pero no el por qué. No saben el por qué. La tecné es el arte y saber práctico definido como la recta razón de las cosas que pueden producirse.
el por qué, el cómo, el cuándo, en dónde hay que hacerlo. ¿Sí? La tecné es esto que surge de la episteme. Episteme es conocimiento y la fronesis es la práctica. Pero yo necesito no hacerlo de manera empírica, necesito saber por qué. Entonces, aquí por ejemplo está el ingeniero tratando de explicarle al maestro, yo asumo que el ingeniero es la tecné, él sabe por qué, y la fronesis sabe el cómo. Pero no sabe el por qué lo va a hacer. Sé cómo levantar el muro, sé hasta dónde, porque el ingeniero me dijo hasta ahí, y luego tienes que meter una dala de cerramiento, y tus castillos deben de ir a determinada distancia para que no se te caiga el edificio. Y entonces, Aristóteles también nos dice, el que construye un timón, el carpintero naval, sabe qué forma debe de tener y cómo va a funcionar. Esa es la fronesis. Pero el que posee la tecné de la navegación, sabe cómo y por qué debe de tener tal forma o estar hecho de tal manera, para qué sirve, cómo sirve y hacia dónde va encaminado mi navío en función a la carta náutica. Entonces, aquí tenemos este círculo virtuoso en donde la sofía es la sabiduría. Pero para alcanzar la sabiduría necesitamos una combinación de la tecné, es el saber por qué, saber cuándo, cómo. La episteme es la acumulación de conocimientos, y la fronesis es el conocimiento práctico, es el conocimiento empírico, que se juntan todos para dar un resultado satisfactorio. Eso se hace en combinación, todas estas situaciones cognitivas, todas estas cuestiones intelectuales. Tú como futuro médico, yo necesito saber por qué le vas a pedir a la enfermera que tome los signos vitales cada 4 horas. Hay una razón por qué. Vas a saber calcular las pérdidas insensibles. ¿Por qué y para qué? Vas a poder modificar las variables en función a lo que el conocimiento práctico te va a decir. Entonces, en el caso de la medicina, el avance de la ciencia y la tecnología, por otro lado, también nos ha orillado a la especialización, que a su vez condiciona la atomización del organismo y del cuerpo del paciente. Es aquí donde entramos en conflicto, ciencia, tecnología y avance de la misma. El conocimiento médico es muchísimo. Que alguien abarque todo el conocimiento médico hoy día, está cañón. ¿Sí? Pero debemos de tener también una mente integradora, una mente holística. Entonces, aquí es importante tener estos conceptos rápidos de la clínica y del trabajo clínico. Importante, esto no nos lo da ningún aparato. Cada paciente tiene una historia que narrarnos. Todos tenemos una historia que narrar. La clínica es esta capacidad del médico de inclinarse sobre el paciente. Clínica viene de clinique, que significa cama. Clinei, que significa inclinarse. Y clínicos, que es el que visita, que significa el que visita a quien guarda cama. Entonces, aunque la etimología alude a los enfermos postrados en sus camas o en las de un hospital, desde hace un tiempo el término ha trascendido los límites de estas camas y nos hace referencia
realmente a la interacción que existe entre el médico y su paciente. Fíjense, aquí está este médico, no sé si está muy guapa la señora, pero le está echando unos ojos, pero atrás están las tomografías. Él no está viendo las tomografías. Las tomografías están atrás de él. Las tomografías las está utilizando como una herramienta. ¿Sí? Él no se puede ligar a las tomografías. ¿Sí? Pero sí se puede ligar a la paciente, ¿no? ¿Sí? Aguas con esto también, ¿sí? Entonces, aquí es algo también muy, muy interesante, que durante el ejercicio de la clínica el médico debe de ser el intermediario entre la ciencia y la tecnología y el paciente. Pero debe de ser vocero tanto del paciente como de la ciencia y la tecnología. Y entonces el trabajo clínico verdadero se lleva a cabo cuando el médico logra despojarse o alejarse de la arrogancia y la soberbia y nos apegamos a lo que ya hemos visto en alguna ocasión que se llama la sofrósine. La sofrósine va de la mano de la ars médica y el ars curandis. Y la hibris, que es esta arrogancia, se relaciona más con este exceso de tecnología en el tratamiento del paciente, que le podemos llamar furor curandis o encarnizamiento terapéutico. Y la razón de la medicina, la razón del médico, ese es el paciente. Y aunque resulte paradójico para este diplomado y para esta clase y para este mundo posmoderno, el médico tiene que comprometerse con su paciente, no con la tecnología. Probablemente sí con la ciencia. Y deberá de hacerse cargo de él, de su paciente, y obedecer a las necesidades de su enfermo, así como obedecer a los temores, prejuicios, creencias, demandas y expectativas que tiene el paciente de él y de la medicina. Y dentro de la objetividad de la ciencia y la tecnología, el clínico deberá de darle su preciso valor, no tanto a la ciencia y a la tecnología, sino a las subjetividades que se vierten en el encuentro clínico, en la entrevista clínica. El clínico debe de rescatar la verdad del paciente. Es su verdad, no es la verdad tecnológica, es la verdad del paciente. Él es el único que nos va a decir qué es lo que está sucediendo. Y aquí hay algo también interesante. La mente, la psique humana, es una entidad creadora de potenciales y capacidades inimaginables, pero no puede ser tamizada, no puede ser cribada a través de la tecnología. Los sentimientos, las emociones no pueden ser visualizadas. Podremos ver el órgano, pero la esencia del hombre jamás la vamos a ver a través de una tomografía. A pesar de que le inyecten medios de contraste, nadie me va a explicar por qué a Tridi le papalotea fulanito o menganito. ¿Cómo está la cuestión? ¿Sí? Y a pesar del avance científico y tecnológico, el cual no puede dar marcha atrás y no podemos negarlo, y seríamos tontos y locos de negar el avance tecnológico y de la ciencia, pero la ciencia y la tecnología no son capaces de disecar o penetrar en la psique del sujeto, ya que ésta es refractaria a cualquier máquina. Y la mejor tecnología que yo he visto es algo que se llama la silla de Osler. Y el médico, al inclinarse sobre el paciente, es decir, en el momento que hace clínica, es que se permite una escucha terapéutica y poner todos sus sentidos
al servicio del enfermo. Este es William Osler y está ahí con su silla, la cual arrastraba por todo el hospital y la ponía a la vera de la cama del enfermo y escuchaba con atención lo que tenía que decir el paciente, los residentes, los médicos adscritos para hacerse un juicio. Y en las máximas de Osler decía: observe, registre, tabule, comunique, use sus 5 sentidos, aprenda a ver, aprenda a oír, aprenda a sentir, aprenda a oler y sepa que por la práctica sola usted puede volverse un experto. También Osler, ahí está su silla. Bueno, casi se le monta ahí al paciente. Es un arte, no un comercio. Es una vocación, no un negocio, la cual deberá de ejercerse con el corazón, pero también con la cabeza. Y con frecuencia la mejor parte de su trabajo no tendrá que hacer nada con pociones o polvos, y yo le agregaría con tomografías, ultrasonidos y otras cosas. Pero con el ejercicio de una influencia de lo fuerte sobre lo débil, de lo derecho sobre lo torcido, de lo sabio sobre lo tonto, es que usted verdaderamente podrá llegar a ayudar a su paciente. Y desde los tiempos primitivos, el pensamiento iba en esta función empírica, en ver a las enfermedades como eventos mágicos, pasando después a los paradigmas sacerdotales en las épocas hipocráticas, y luego hacia este concepto de la medicina medieval que se sostenía en conceptos autoritarios, especulativos y dogmáticos. Y terminamos con esto que dice, y yo se los voy a leer, y yo creo que es la que ya está sucediendo. Esto se escribió más o menos antes de, un poquito antes de 1938, que es cuando inició la Segunda Guerra Mundial, y lo escribió Antoine de Saint-Exupéry, que escribió ¿qué? El Principito. Escribió El Principito, uno de los libros más leídos por adultos, que dice que es para niños, pero realmente es un libro para adultos. Sí. Dice: yo creo que llegará el día en que el enfermo de no sé qué se abandonará a las manos de los médicos sin preguntarles nada. Estos médicos le extraerán sangre, calcularán algunas variables, multiplicarán unas por otras y curarán a este enfermo con solo una píldora. Sin embargo, si yo caigo enfermo, me dirigiré al viejo médico de la familia. Él me mirará el ángulo del ojo, me tomará el pulso, palpará mi vientre, me auscultará, conversará conmigo, después toserá, prenderá su pipa, se frotará el mentón y me sonreirá, y con ello calmará mi angustia y algo del dolor. Desde luego yo admiro la ciencia, pero también la sabiduría. Y la sabiduría es la combinación de todo. Muy bien. Eso es la importancia de la telemedicina, darle su justa dimensión. No es la panacea, pero tampoco es algo desdeñable. En antropología médica tenemos que aprender a usar lo que la ciencia y la tecnología nos brinda. Pero también tenemos que aprender a descubrir y analizar las determinantes sociales, que en un momento dado son las que generan el proceso de enfermedad. Y la salud de un estado, la salud de un pueblo, no se obtiene creando más hospitales de alta tecnología, ni teniendo un chorro de robots Da Vinci para cirugía a distancia, ni con aceleradores lineales, ni con tomografías por emisión de positrones. Sí las requerimos, pero se van a utilizar en el 2 al 3% de los casos.
el 80% de la patología se resuelve en los centros de salud más alejados, en los centros de salud más modestos, en los centros de salud que a veces no tienen luz ni agua, como el caso del video que vimos al principio. Necesitamos médicos empeñados en atender a su paciente, empeñados en escucharlos, médicos que decidan recorrer los caminos de nuestro México y precisamente brindar esta atención tan importante que es la atención clínica basada más que en la evidencia, basada en la sobrevivencia, en la existencia y en precisamente el aprender a inclinarnos sobre la cama de nuestros enfermos. ¿Preguntas? No. Pues esto también es antropología médica.